El vasito ese. Muy buenas noches a todos. Hoy es 31 de marzo del 2025. Son las 8:10 de la noche. Este programa hoy nos acompaña don Alberto Perosh, Cero Silencio, para tratar de acompañar e ilustrar un poco cómo termina el mes de marzo. Es el segundo mes calendario desde que agarra el catire, todo el mes de febrero y marzo, pero sobre todo que hoy se celebran 464 años de la fundación de San Cristóbal, hecho histórico de parte de el conquistador don Juan Maldonado, el salmantino que funda nuestra ciudad. Pero hoy los sancristobalenses, en vez de celebrar un aniversario más de nuestra ciudad, nos conseguimos con la maravilla de noticia que las ratas del régimen cerraron la emisora mundial 860 AM, que apenas estos días atrás cumplía 70 años de fundada. Qué acto tan cobarde y canalla de este régimen de ratas. Y qué triste para la persona del señor de abajo del barrio Riberas del Torbes, que el aniversario de la ciudad, que lo vio en el estado Táchira. Y además de eso, entonces observamos, repito, que qué triste observar que el señor de abajo del barrio Riberas del Torbes permita que las ratas de Conatel le cierre una de las emisoras más importantes y que fuera un baluarte del entretenimiento, de la noticia, y además con periodistas, y estaban montados en todo tipo de noticias. Pero sobre todo hay que recordar que Mundial fue una de las emisoras que le dio un apoyo tremendo a la rata del Sambo de Sabaneta. Cuando nadie apostaba medio por esa basura, Mundial fue una de las emisoras que le dio un apoyo tremendo a estas ratas de la revolución. Y ahora entonces pagan con eso. Pero no importa lo que sigan haciendo para los gochos, emisoras como Ecos del Torbe, Radio Táchira y Mundial, siempre quedarán en el corazón y en la mente de todos los sancristobalenses, y donde quiera que vayamos les recordaremos. Pero además que allí no mueren, porque a pesar de que las ratas de Conatel los sacaron del aire en la transmisión en AM, pero ellos seguirán transmitiendo por sus redes y no morirá el estilo de hacer radio en San Cristóbal, y lo único que faltará es la narración de los juegos de fútbol. Pero eso es con lo que nos conseguimos hoy, que es el aniversario de la ciudad. ¡Qué asco! Pero bueno, ¿qué se puede esperar de esta banda de maleantes que han destruido nuestra nación en los últimos 26 años? No podíamos esperar nada menos que eso. Y entonces, para seguir opinando, quería darle la bienvenida a don Alberto para que nos dé su saludo. Bueno, señores, bien, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Aquí estamos y bueno, ¿qué más le puedo añadir a todo lo que ha dicho aquí el Gocho? Que sin duda es correcto ante vil empresa de un régimen que ya tiene un cuarto de siglo y más fregándonos la paciencia, haciendo horrores, abusando de todo lo que hay y más, y volviendo uno de los paraísos terrenales más grandes, una de las economías más impresionantes, una de las bellezas en todo sentido de su gente, de la sociedad, de lo que era la estabilidad democrática de un país, de la ubicación geopolítica, un sitio que tenía todo y más, lo volvieron añicos.
pero de verdad acabaron con eso y se esconde detrás de esa agenda castrista revendida y refrita de que son las sanciones a un grupo revolucionario que miraba en pro del pueblo, cuando lo que hicieron fue meterle un cuento chino, pero del tamaño de toda la nación, y abusar día tras día y robarles hasta la forma de pensar, de caminar, lo que sea, lo han hecho. Esto de cerrar una radio tan importante en un momento, en una fecha así, es más de esas cosas indignas que yo, por verle un lado positivo, una cosa tan negativa, le diría que lo único que marca es miedo. Esta gente está rodeada y yo no quiero decir, bueno, ya salió este ahora, con que no se preocupe, estamos en la recta final. Sí le voy a decir, en mi opinión y comparando al cuarto de siglo que hay, yo sí creo que exacerbaron toda salida. Yo sí creo que si asaltaron ese banco central llamado Venezuela, se robaron hasta el carro en el que se tenían que escapar. Ok, lo dejaron sin caucho, sin rines y sin volante, y ahora no se pueden ir para ningún lado. Y están encerrados en su caja fuerte de oro, donde, bueno, la cosa debe ser bastante incómoda ante el círculo que se les aprieta alrededor. Y si usted me permite, quería un poquito decir que ya aquí la cosa se está moviendo. A mí me da la impresión que ya no es el señor Grenell, que había bajado con una misión de el presidente Trump a buscar unos rehenes. Supuestamente eran 12 y al final llegó con 6. Le metieron un cuento de que estaban asustados y no se quisieron cambiar ni montar, no lo lograron sacar, pero se regresó con 6 de ellos. Bien, sin ningún gran cosa, pero con grandes fotos que vimos donde se sonreían, donde ellos pensaban que ya habían hecho un contacto con Grenell, lo cual ellos no terminan de entender una cosa. En la administración de Biden todo era posible y más. Con esta administración de Trump, nada es posible que no les dé la gana al presidente Trump, y cada uno tiene una función específica y no está autorizado a salirse de ese margen. El señor Grenell fue para allá, buscó, trajo, y evidentemente le faltó terminar esa misión, parecer bajo 2 veces. Lo que queda, queda y hay que rescatarlo. El señor Grenell fue puesto, ¿por qué les cuento esto? Fue puesto en la posición de presidente del Kennedy Center en Washington, D.C., para las artes, para todo. Evidentemente un hombre que lleva sus misiones y sus trabajos bien. En este caso no pudo concluir, no es que lo hayan castigado, pero era una posición donde lo ponen y le dan la batuta a Kristi Noem y se la dan a, que es la jefa de Seguridad Nacional, Department of Homeland Security, y la torcha y palabra final sobre lo que va. La última palabra, en ese caso, obviamente la tiene Trump, pero digamos, en cuanto a las misiones asignadas y la tarea que se va a hacer en Latinoamérica, la lleva nada más y nada menos que Marco Rubio, que yo quería decirle a ustedes, no sé si notaron, que Marco Rubio siempre dijo que Venezuela era un problema para la seguridad nacional de Estados Unidos, que no iban a permitir que el bigote elefantiásico ese se quedara allí. Él no lo dijo en esos términos, pues es mucho más profesional, pero bueno, todos sabemos a quién nos referimos. Y que esta organización criminal, que ya había sido declarada grupo terrorista, organización terrorista, por ejemplo el Tren de Aragua, en 18 estados de los Estados Unidos, como en Canadá, como en Chile, que ya está más que dicho en las últimas 72 horas a punta de detalle, cómo lo mataron, cómo lo enterraron vivo, lo que trataron de hacer, cómo violaron el espacio aéreo de Chile, cómo fue el Tren de Aragua, que en un pasado también estaban organizados para quemarle el metro o el underground allá en la capital, y Boric, evidentemente, con un Congreso y con unos militares que son bastante verticales, hicieron secreto sumarial y ahora están sacando esto con tanto de homicidas, con tanto de mandato, y por ahí tiene escrito Maduro y Diosdado por todas partes. Entonces son un grupo terrorista que de paso ya le están haciendo la liga con el cartel de los soles. Por ahí está Diosdado también metido en esto y Maduro. Total que al final esta gente se está moviendo. ¿En qué sentido? Sale Kristi Noem, baja a El Salvador,
se para, se toma la famosa foto en el secot, atrás están todos los salvajes, todos alineados, calladitos, en fila, perfectamente alineados. Ella habla y dice, aquí van a terminar todo aquello que se la tiran de vivo, no se nos van a escapar. Y un amigo me decía, oye, pero mira qué bien portados que son. Y yo le decía, es que no le han visto el punto láser en la frente que tiene cada uno. El primero que estornude, creo que es la última cosa que va a hacer ahí. De allí ella sale y se va a Colombia. Se reúne con la canciller, se reúne con el ministro de la Defensa y por último cierra con broche de oro con un Petro que parece que, no sé, en la noche tuvo una aparición o algo y está un poco cambiado en retórica y en comportamiento. Eso es un mensaje muy grave para Maduro y su combo porque quieren meter la base militar allá en Colombia. Van los militares a poner cositas, aviones y lo demás. Lo último es Curazao, no se habla mucho, pero también están fortificando, están llevando también barcos ahí. Y después lo de Guyana, que usted sabe que por ahí pasó directamente el señor, nuestro secretario de Estado, Marco Rubio, que lo está haciendo excepcionalmente bien. Y habló por el lado de Guyana, que dijo, señor Maduro, no se vista, que no va, aquí están los americanos, ya estaban los ingleses, y hay toda una coalición que dice, para acá no va a pasar nada. No sé qué clase de guerra querrá hacer Maduro, que al parecer está recortando, porque después del tablazo que le tiraron, que ni los indios, ni los rusos, ni nadie le va a comprar absolutamente petróleo. La italiana Meloni diga lo que diga Trump, no hay problema, no le conviene a nadie, y la Chevron se dejó de pendejada, está desmantelando y van de salida. Eso es un tablazo de millones y esta gente tiene que recortar por algún lado. No sé qué guerra querrán hacer, ni con qué piensan ir a hacer. Yo creo que para seguir planteando la semana, también hay que recordar que mañana es 1 de abril. Los americanos celebran la fecha del April Fool's Day, que es el equivalente al Día de los Inocentes que nosotros celebramos el 28 de diciembre. Sí. Pero en Estados Unidos se celebra el 1 de abril. Pero ¿qué es lo interesante de mañana? Mañana no es el Día de los Inocentes, ni es el Día de los Tontos. Mañana hay elecciones. Y hay dos elecciones que son muy importantes. Primero, la elección en Wisconsin, donde se elige un magistrado a la Corte Suprema de Wisconsin. ¿Y qué es lo importante? Bueno, que si logran elegir a ese magistrado y logran tener una mayoría los ñángaras en la Corte de Wisconsin, el gobernador demócrata puede pasar una nueva distribución de los circuitos para hacer una práctica que se llama el gerrymandering, que es replantear las zonas geográficas de manera tal de que usted coge los distritos de acuerdo a los electores y de esa forma asegurarse que no pierde los circuitos. Y por supuesto, también lograr voltear para ganar el senador de Wisconsin y poderle tumbar la mayoría al Catire en la elección de término medio. Y por eso es que los demócratas le han metido más de $100 millones de inversión a la elección de ese magistrado en Wisconsin. No en balde el señor Cohete se fue para Wisconsin y dijo, ¿ustedes creen que ustedes juegan con plata? Yo también sé echar plata para hacer política. Y el carajo ofreció $2 millones a aquellos ciudadanos que se enrolaran en una petición y sacaron a sorteo y hubo 2 personas que se ganaron su chequezote por $1 millón. Cheque en mano. Pero además, todo aquel ciudadano que se registró en la petición le pagaron $100. Entonces los demócratas chillando porque el carajo le está metiendo plata a la política. Pero cuando se la mete Soros, se la mete Zuckerberg, se la mete Bill Gates, sí. Y se la mete Reid Hoffman, no, eso sí es de pinga, ahí no hay problema. Pero no solo eso, sino que también mañana es la elección de 2 circuitos en el estado de Florida para el Congreso, porque el señor Matt Gaetz renuncia al Congreso. Sí. Y esa plaza quedó vacante y se elige mañana. Y el señor Mike Waltz, que es el actual secretario nacional, el asesor nacional de seguridad, se retira y también están proponiendo su candidato. Pero ¿qué pasa? Que el Catire no cree en nada,
porque sabe lo tramposo que llegan a ser estos bichos y además el Catire sabe que las elecciones en Florida todavía las maneja Dominion, Smartmatic y Sequoia. Y antes de que le metan un susto, el Catire le dijo a la diputada Elisa Stefanik de Nueva York, Sí. quien estaba propuesta para que fuera la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, y le dijo, mira, Elise, quédate quieta en primera y no te muevas, porque resulta que tenemos una mayoría, pero no podemos darnos el lujo de que vengan con un billetazo y nos compren alguna rata rino y perdamos la mayoría que tenemos, porque está muy bajita, está muy corta la ventaja. Entonces mañana deberían ganar los 2 diputados de Florida, porque no hay razones para perderlo. Pero ¿qué pasa? Que lo que sí dijo el presidente Trump es que mientras los demócratas le han metido más de $10 millones a cada circuito de Florida, los candidatos republicanos lo que han levantado es $1 millón para hacer campaña. Pero bueno, de todas maneras el Catire le está empujando la caña a esos 2 diputados y mañana veremos qué pasa. Sí. Otra cosa. Quería, si me permite un momentico, sobre las Naciones Unidas, visto que la mencionó, que iba la Stefanik, que obviamente prefieren que se quede sentada allí en su puesto, no en las Naciones Unidas, donde estaba ella representando, hasta nuevos resultados. Obviamente me parece una medida de seguridad, porque si empezamos a perder asientos y estamos a riesgo de perder la Cámara Baja, perdemos al speaker. Y señores, para el midterm ya a este punto, y eso está a ya para el año que viene, si perdemos al speaker, señores, y esa hegemonía, que tenemos 3 sillas de delantera, o sea que estamos en el borde, en la Cámara Baja de Representantes. Señores, aquí lo que van a hacer un impeachment al mes contra Trump, y volvemos a la antigua administración de Trump. Después del 2018 le hicieron impeachment de todo tipo y todas las vulgaridades. Pero ya va, no nos vayamos de pavoso, porque no le vamos a hacer el juego a las ratas de moco. No. Lo que yo quería decirle era de las Naciones Unidas, que, si usted me perdona, salieron hoy con la cosa de que Irán, que levantó la voz contra Trump, bueno, Irán tiene derecho a defenderse contra los ataques de lo que venga y contra las palabras de Donald Trump, que los amenazó diciendo, esta gente no se sabe si tiene la bomba atómica, y si efectivamente lo que sí se sabe, que están tratando uranio y lo están purificando a 60% de capacidad. Cuando lleguen a 95%, que no está muy lejos, sí podrían tener ojivas nucleares. Entonces es bastante preocupante, y imagínense la posición de Irán, que son malvados y son arrogantes y son asesinos, que supuestamente no la tienen. Imagínate si tuvieran eso. Entonces, las Naciones Unidas dice que ellos tienen derecho a, si hay un ataque con Israel y Estados Unidos, que se están poniendo de acuerdo, por si no entregan lo que tienen que entregar y se ponen a derecho, Irán tiene derecho a defenderse. Pero perdóneme, si Irán ha matado mujeres, tiene no sé cuántos miles de personas encerradas, han violado mujeres por no usar el hijab. El pueblo de Irán es una cosa y ese régimen islámico es completamente otra cosa. Ahí se lo dejo, esa es la Naciones Unidas. Bueno, pero volviendo al tema, entonces, ya va, para seguir. Entonces mañana es muy importante la elección, y por eso es que, a pesar de que parezca el Día de los Inocentes, el Catire está jugando completo y el señor Cohetes también. Pero además de eso, quería saludar a las personas que nos están acompañando en el programa. La señora Tania Rojas, la señora Lumarina Aladejo, la señora Raquel Méndez, Taís Barrios, Rubén Darío Noroño, Daniel Segundo Aular, María Leal, José Eliezer Valenzuela, la señora Katy Quinn desde Orlando, el señor Jairo Castellano desde Savannah, Georgia, Pascual Perpiglia desde Dallas, Leila Echegaray, Peter Codallo, Morela Vizcaya, José García, Miriam Mosca, Maruja Mon, Rafael Moreno, José Carrasquero, Alex Urbina y Milton Friedman. Pero volviendo, entonces, ¿qué pasa con respecto a lo de las Naciones Unidas? Bueno, ¿qué se puede esperar de una manga de maleantes donde el que pone el juego es este pendejo comunista de Guterres, el portugués,
está pagado por los chinos y está pagado por la von der Leyen. ¿Y de qué se trata que me opongo? Porque todos son una manga de antisemitas. ¿Y dónde está parado el cuento iraní? Bueno, que ellos han seguido enriqueciendo uranio porque tienen como 12.000 centrifugadoras. Pero ¿qué pasa? Para nadie es una duda que es muy probable que a estas alturas del partido, sin la respectiva revisión de las autoridades de la Autoridad Internacional de Energía Nuclear, es probable que los iraníes tengan ya suficiente material radioactivo claro, para hacer una bomba nuclear. ¿Cuál es el problema que tienen los iraníes? Que no tienen un vehículo. Y mientras no tengan un vehículo, no tienen la jugada. Pues pueden hacer la prueba, pueden tener la bomba, pero ¿cómo lo lanzan desde Teherán a dónde? Pero ¿qué pasa? Mientras tanto, los americanos movieron a los B-2 a Diego García. Eso es correcto. Y además movieron Océano Índico. Ajá, y movieron F-35 a Arabia Saudita. Sí. Y movieron un portaaviones que estaba en el Mar Rojo y lo movieron a la salida del Golfo Pérsico y le están preparando la vuelta porque, ¿qué fue lo que dijo el señor Trump? Le dijo al Ayatollah Ali Khamenei, mira Ali, tienes un mes para decidir qué vas a hacer con tu plan nuclear. En un mes voy por ti. No te voy a dar más tiempo ni te voy a dar alargue. En este juego no hay alargue. Por supuesto, antes de que sigamos, quería agradecer al señor Hugo T. desde California porque ha dado un super chat y hay que agradecérselo. Dios se lo multiplique. Un saludo a la señora Leila Echegaray. Dios se lo multiplique también. Otro super chat. Y esto se agradece. Un saludo al señor Aníbal Eduardo Lozada. Pero sigo. Entonces, eso es lo que viene mañana. Ahora, ¿cuál es la otra noticia terrible para la civilización occidental? Observar que las ratas globalistas de Bruselas están haciendo la misma práctica venezolana y la misma práctica que le hicieron a Trump. A Trump le abrieron 4 juicios y le metieron 76 cargos, no, 96 cargos para 780 años. En Venezuela agarraron y inhabilitaron a la señora María Corina, no la dejaron correr, ¿ok? Pero a pesar de eso, la señora Machado logró llevar a la meta al señor González y ganar por barrida. El señor Trump, a trocha y mocha, logró ser candidato y ganó, pero en Francia hoy se tiraron a Marine Le Pen estas ratas de la pandilla de Macron y Ursula von der Leyen. ¿Y qué pasó? Ah, bueno, resulta que la señora Marine Le Pen agarró y de los dineros que da el Parlamento Europeo pagó a dos activistas que fungían de asistentes, pero como esos pájaros estaban de asistentes era en Francia y no en Bruselas, entonces la calificaron de corrupción y le metieron 5 años de cárcel y 6 años de inhabilitación para correr al cargo presidencial. ¿Qué rolo de cobarde es ese imbécil del Napoleón del señor Macron? Pero no se preocupe, porque el pueblo francés de alguna forma se está dando cuenta que quien está marcando el juego para la prosperidad francesa es la señora Le Pen y su partido, y entonces van a empujar al señor Bardella. Bardella es un carajito. Sí, joven. Sí, es un muchacho joven. Muy presentable. Pero ¿qué pasa? Bueno, coño, que el carajo no es ningún tipo de abolengo, es un tipo que viene de las zonas humildes de París. Además es gay. Pero ¿qué sucede? Bueno, que la señora Marine Le Pen le hará campaña al muchacho y los franceses le pasarán el cuchillo por el cuello al bolsas de Napoleón dentro de 2 años. Y cualquier conteo que haya en Francia, la señora Le Pen tiene que ganar. Sobre todo porque luego de observar la actitud canalla y cobarde de los alemanes en la Unión Europea por la Ursula von der Leyen, que agarran los alemanes, eligen a Merkel y a la señora Alice y agarran y se cuadran con los socialistas y dejan el mismo gobierno por el cual habían convocado elecciones. O sea, le hicieron trampa a los alemanes y lo que están es metiéndolos en tremendo chicharrón para llevarle tropas al frente de Ucrania. Ya los alemanes, para variar, lo que quieren es montar una tercera guerra mundial, porque la primera comenzó con los alemanes, la segunda comenzó por los alemanes
y la tercera como que va para los mismos alemanes. ¿Y quiénes fueron los fundadores del comunismo? Unos alemanes como la rata de Karl Marx y Engels. Pero ahí no termina la jugada, sino que es que hace una semana se lo hicieron a Gorgescu, el candidato rumano, y se lo rasparon. Pero ahora el Gorgescu le va a empujar un candidato que los va a clavar. Así que todo este poco de ratas que juegan en contra de Trump y de la decencia y de la actitud patriota de las naciones, lo van a perder. Así como los sarnosos chavistas van a perder en Venezuela. Bueno, fíjense nuevamente, en medio de la tristeza, en medio de todas las cochinadas que puede hacer la izquierda y la ultraizquierda, porque y los globalistas, claro, porque ya la gente empieza a despertar, ya saben que no tienen la cantidad de votos y entonces los tienen que importar. De allí es que usted ve que crean toda esta crisis. ¿O ustedes creen que por razones humanitarias, por cariño y porque hay que ayudar a todo el mundo, cuando le están quitando los beneficios a la gente, los están mandando a pagar más impuestos todavía y la gente está que no puede más? Yo sé, si ustedes recuerdan, hace 2 años, 3 años, ni siquiera tan lejos, las chaquetas amarillas, lo que llamaban, que querían pillar a Macron y lo querían pelar vivo. Hay algo muy chistoso porque una vez que se abre el avión presidencial, le abren la puerta y los efectivos del aeropuerto se habían cambiado la chaqueta, que generalmente es anaranjada, esos gilets, y resulta que se pusieron uno verde limón, se parece al amarillo. Y cuando abre la puerta y sale el presidente, el tipo se asusta porque pensaba que era la chaqueta amarilla. Lo querían pelar vivo y ahí es donde ven ustedes cómo viene la censura, cómo vienen los periódicos comprados, cómo le meten plata a la industria de las noticias, del entretenimiento, para poder pagar a figuras y todo, para hablar bien de una persona que va palo abajo cuando la gente estaba en la calle protestando. Se estaba quemando París, las afueras de París, y había hasta en la frontera con Italia, recuerdo, yo estaba en Italia, yo pasé con el carro y vi la frontera quemada, en la casilla de paso, y digo, ¿qué pasó? Esto quemaron. Entre Italia y Francia, ahí en Ventimiglia, estaba eso quemado. Periódico, alguien anunció eso. Todo está bien, no hay nada que buscar. Así funcionan, señores, así funcionan. Y casualmente hoy observamos que en Italia la señora Giorgia Meloni pasó una nueva legislación donde en Italia están cambiando los criterios para entregar la nacionalidad. ¿Por qué? Porque una cosa es que el programa italiano era para beneficiar a los hijos y nietos de italianos que se vinieron a América, en particular, tantos que vinieron a Estados Unidos, a Argentina, verdaderos a Venezuela, inmigrantes, verdaderos inmigrantes. Italia, y que estos al regresar le daban papeles, pero con el cuento de la Unión Europea se volvió un relajo y entonces querían agarrar y darle la nacionalidad italiana a un poco de africanos y a un poco de musulmanes, y resulta que Italia es una nación católica. Claro. Y entonces quieren transformar aquella vaina en un califato. Entonces Meloni agarró y trancó el juego y vamos a ver qué va a pasar, pero cambiaron las condiciones para entregar la nacionalidad italiana porque Meloni dijo, a mí no me van a venir a clavar. Y sobre todo porque la señora Meloni está jugando a cuadro cerrado con el Catire. Ya la semana pasada le dijo a von der Bruggen, olvídese que yo no mando tropas italianas para Ucrania. Para nada. Púdrase. Y además dijo, a la compañía italiana que les compraba petróleo a los sarnosos chavistas, le dijo, la Eni, amiguito, mucho lo quiero, pero yo no voy a clavar 25% de arancel a los productos italianos que se venden en Estados Unidos porque usted quiere hacer un tremendo negocio con la rata del bigotón. ¿Sabe qué? Vaya, busque petróleo, que petróleo es lo que hay por todas partes, pero el petróleo venezolano ni de coña. Bueno, y si me permite, justamente con esa imposición del 25%, porque Trump no puede decidir, no, ustedes los rusos no tienen que comprar. Indirectamente, jugada maestra, le dijo, si va a comprar, compre, pero todo lo que compre relacionado a Venezuela en materia fósil, yo le clavo el 25%. ¿Y a quién se lo vas a vender? A ver, ¿a quién le conviene eso? Los indios, los rusos, todos dijeron no gracias, y la italiana Meloni, que está cuadrada con Trump, dijo no gracias. Eso fue un
tablazo que se llevó Maduro verdaderamente fuerte, pues hasta los rusos no van para eso. Entonces, imagínense usted la situación. ¿Y por qué les digo esto? Porque regresamos al asunto del 1 de abril, que es el Día de los Inocentes, y Trump lanzó lo de las tarifas, justamente se activan el día 2 de abril. Digo, hubiésemos podido arrancar con el día 1, pero es el Día del Inocente, y yo no quería que la gente no quería que la gente se confundiera y pensara que era un chiste o es una noticia falsa. Van las tarifas. Ahora, ¿qué es lo interesante del plan de aranceles? La tarifa en inglés, pero los aranceles, Sí, las aranceles, que está planteando el señor Trump. Hoy hablaba el señor Scott Bessent y dice que tienen bastantes días estudiando cómo van a hacer la trama de los aranceles. ¿Por qué? Porque lo que planteó el señor Trump no es que yo te voy a clavar aranceles porque me da la gana o porque yo soy un macho burdel. No, muy sencillo. Si tú me clavas un arancel, yo voy a ser recíproco contigo. Exacto. ¿Por qué? Pues cosas como esta. Estados Unidos tiene las mejores relaciones con Japón y tiene las mejores relaciones comerciales, pero resulta que los japoneses le clavan 500% de arancel al arroz americano que va para Japón. Sí. Entonces Trump le dijo al primer ministro japonés, coño hermano, mucho te quiero, pero ponte pálido porque esta verga no es así. Claro. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, en Canadá Lo le mismo. cobran como 130%. No, 230 en uno, que nunca me acuerdo cuál es el producto, pero es bestial. Bueno, 230. Bueno, pero, o sea, tienen... Canadá tiene con Estados Unidos aranceles que comienzan del 70% Sí. hasta 230 dependiendo Claro. del producto. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Trump? Bueno, el Departamento del Tesoro, el día 2, después de la elección de mañana, el miércoles, van a publicar toda la tabla de aranceles. Por supuesto que eso lo que dice es que todos los países que le están clavando aranceles a los Estados Unidos tienen hasta el martes para tomar una decisión. Claro. Si no corrigen su política de aranceles, el día martes aparecerán empalados. Mucho, me temo, y mucha tristeza. Fíjense que una de las cosas que rodó hoy a modo de chisme era que el gobierno americano le iba a clavar 230% de arancel a los vinos importados europeos a los Estados Unidos. Sí, señor. Por supuesto que la Cámara de Vendedores de Vino de los Estados Unidos salieron a chillar. Claro. Porque ellos dicen que los restaurantes, el único sitio donde ganan plata es vendiendo vino, porque los restaurantes de carne, el margen de utilidad es muy poco. Bueno, eso es lo que dice el hombre ante la prensa. Pero en el fondo, ¿qué es lo que dice Trump? O me compran americanos, o me montan la fábrica en los Estados Unidos, o se generan los empleos en Estados Unidos, o tienen trato preferencial. Si yo te cobro a ti el 2% de algo, tú me cobras el 2%. Pero si tú me cobras el 50%, yo te clavo 25, 50 y te clavo por igual y vamos a andarnos pasito. Sigo. Pero, quería saludar aquí un momentico. ¿cómo no? A ver. El señor en Lopa 317, el señor Bienvenida Brion, señor Francisco Pérez, Luna Noel, Alejandro López, Alicia Gómez, desde San Antonio de los Altos, Wilbur Gómez, William Useche, el señor Milton Freeman dice, ¿van a perder? No, ya están perdiendo las elecciones de ese poco dicho europeo. La señora Carmen Machuca, aquí sigo, a ver. La señora Yoconda Michelangeli, Elías da Silva Barro, William Useche, Napoleón Jiménez, Henry Martínez, Nubia Mariani y Diema, Real Estate. Sí. Y después dice Humberto Guevara, un saludo y buenas tardes. Otro punto que yo creo que debíamos tocar hoy es que hoy publica la presidencia de los Estados Unidos un acta donde dice que, y esto lo publica la Secretaría del Tesoro, dice que en aras de cumplir las instrucciones del presidente contra las bandas terroristas de los carteles mexicanos,
hoy el Departamento del Tesoro le trancó el juego a 6 individuos y 7 personas jurídicas que eran los encargados de lavarles el dinero a el cartel de Sinaloa. Es decir, que los llevan estrechos, le están recogiendo la plata porque es lo único que le duele a los malandros. Entonces, el gobierno americano no tiene 2 meses en el poder, pero parece que llevaran como 8 meses, porque todos los días hacen día 10 vainas a la vez. Eso juegan, pero impresionantemente rudo, el catire no para, y hace rato indicaba que se trajo al artista Kid Rock y pasaron un decreto presidencial para investigar y sancionar a aquellos individuos que cuando se presenta un show compran todas las entradas. Sí, los tickets. ¿Ok? Y después empiezan a revender y entonces la gente no puede disfrutar su espectáculo porque una cosa es pagar un ticket de $60 y otra cosa es comprarlo revendido en 280. Y el artista, que es el que verdaderamente se la suda, pues ni le va suficiente público y además de eso que gana más plata el revendedor que el mismo artista. Claro. Entonces hoy pasaron una proclamación donde van a investigar a los revendedores para partirles el lomo porque el catire está en todas y no suelta. Otra noticia muy interesante que plantea hoy el fin de semana es que el opinador, a veces es comediante, pero más que todo es un opinador jocoso, que es el señor Bill Maher, sí, que tiene un programa en HBO desde hace 20 años. El tipo es una mente. Se reunió con Kid Rock y le dijo, mira, yo sé que tú le tienes arrechera al catire, pero yo quiero que tú vayas a la Casa Blanca a entrevistarte con el presidente. Y Bill Maher, que el tipo no es ninguna perita en dulce, el carajo dijo, bueno, si me invitan yo voy. Claro, y por supuesto el catire agarró y publicó en Truth Social y dijo, bueno, yo sé que Bill Maher me tiene arrechera, pero y yo no debería asistir, pero como me lo pide Kid Rock, es amigo mío, y además yo no le tengo miedo a nadie, yo voy a todos los escenarios y está invitando al señor Bill Maher a que vaya a la Casa Blanca a hacerle un programa. Por supuesto que ahora le sacarán las cruces volteadas a Bill Maher diciendo que es un hereje, sí, ¿qué tal? Pero eso lo que indica es que el catire está gobernando para toda su nación, para tirios y troyanos, para rojos y azules, y tiene que ir a todos los escenarios. Y el catire lo único que pide es, él no pide que le jalen bola, él lo que pide, coño, que sean justos. O sea, que por lo menos que no mientan. Es lo único que está pidiendo el tipo. Yo no tengo problema que tú me caigas a coñazo, pero por lo menos no mientas. Y vamos a ver cómo va a ser ese encuentro porque sería muy interesante. Y lo otro es con respecto al caso venezolano. A ver, ¿dónde estamos parados hoy? Y yo quería hacer un inciso en este momento. El señor Trump, desde que se montó, se la tiene clavada al régimen de sarnosos chavistas. Sí, señor. 2, los venezolanos, lamentablemente, los objetivos como se han planteado no se han cumplido. Pero tampoco podemos, ojo, una cosa es mi tesis y otra cosa son los hechos. Porque la política son los hechos, ¿ok? Y dentro de los hechos yo hubiese querido que el presidente González se juramentara y que juramentara a la señora Machado como vicepresidente. Porque una vez juramentados, el presidente y la señora vicepresidente tienen la autoridad y la representación de la República para exigirle a Horacio Medina y a Dinora, que es la que hoy manejan 5, y decirle, mira, quita esta partida con este presupuesto para montar el gobierno de Venezuela en el exilio y montar la fuerza de tarea para la retoma del país. Eso es lo que yo quisiera. Pero independientemente de eso, lo que podemos decir es que la señora Machado ha seguido haciendo su tarea, el señor presidente ha seguido haciendo su tarea, sí, quizás no con la intención, no con la presión que yo quisiera, pero lo están haciendo. Y lamentablemente hay unas realidades políticas y hay unas realidades de la vida que yo no las conozco,
y sobre el cual no los voy a satanizar. Que yo quisiera más, sí, pero eso no significa que no estén haciendo lo pertinente. Otra cosa que es importante aclarar para efectos de la audiencia, y es que, insisto, hoy la señora Machado, luego de conversar con el Junior, podemos decir que es el venezolano que está mejor posicionado con el gobierno americano para jugar y para que sea reconocido el mandato en el momento en que se dé el cambio. Esa es una realidad. Ah, que no se da como yo quisiera. Ok, pero yo lamento que hay muchos paisanos que está perdiendo su tiempo cayéndole a coñazos a la señora Machado y al señor González. Sin alternativas, ¿no? Y lo que tienen que entender y lo que tenemos que entender los venezolanos, que el juego lo tiene ella hoy. Sí. Ese es el juego que tiene Trump vivo es con la señora, eso es lo que hay. Que políticamente pueda funcionar o no, puede ser, pero hoy esa es nuestra realidad política, hay que asumirla, hay que respetarla y lo que hay es que animar. Y más allá de criticar, mi posición en mi caso particular es, yo trato de plantear ideas en positivo, en ver el juego hacia adelante, en ver por el parabrisas y no ver el retrovisor, y más allá de criticar es pedir y exigir como ciudadano que la oferta política para los venezolanos a futuro tiene que estar más explicada. Yo no, insisto, no estoy diciendo que lo están haciendo mal, yo lo que estoy diciendo es que yo quiero que haya más especificidad en la tarea, en definirle a los venezolanos, porque a veces hay palabras que quedan en la interpretación del aire y yo quiero el mensaje más aterrizado. Pero más allá de que yo quiera el mensaje aterrizado, no lo están haciendo mal, porque cuando vemos que el Catire, después de haberse reunido la señora Machado con el Junior, y de una vez se soplaron a Harry Sargent, se soplaron a Chevron, se soplaron a los italianos, se soplaron a los franceses, a los indios, y además le dijeron al bigotón, te voy a recoger las cuentas mardito, y además le están mandando los presos. Entonces tenemos que ver que la jugada venezolana, insisto, a pesar de que pudiera tener crítica, pero no está mal, la estamos desarrollando bien. Le copio. Bueno, entonces, señores, en vista de todo lo que él dijo a él, no voy a repetir porque es exactamente el decálogo de lo que nos gustaría ver. Y desafortunadamente no estamos en una posición donde podemos saberlo todo, donde no estamos presentes en todas las reuniones, donde hay ciertas reuniones que muy poca gente participó y muy pocas cosas que la gente en general sabe, porque se está manejando esto de la forma más exquisita, más calladita, y fíjense en los resultados. Entonces no entiendo qué pasó con aquel venezolano que cuando estaba Biden aplaudía como un loco porque le habían quitado un avión Falcon de 13 millones allá en Santo Domingo, en República Dominicana. Empezamos. Señores, pierdan el control de la cifra y con cuánto cero se escribe. Bendito avioncito de 13 millones de dólares. Maduro tiene muchos, tiene varios, y eso es una propina. Miren ustedes lo que es un trancazo propinado por él, y lo pusieron en duda, por el Catire, quien no perdió tiempo y despachó ya, como habían bien prometido, extendió un poco la licencia para hacer las operaciones de cierre, y por el otro lado nuevamente magistral, 25% al que no siga la batuta, porque esto no puede ser. Por razones humanitarias, por razones de negocio y por razones de que ya no conviene, dejó en seco. ¿Y cuál es la tarea? Asfixiarlo. En cambio de un Biden que las sanciones se las ponía suavecita, cerraba un ojo aquí, le devolvió los narcosobrinos, les devolvió el hombre del billete, el Saab, se la puso fácil, le dejó entrar a todos los delincuentes. Esta es
pago que nos consta ahora de todo el desastre que hizo Biden, y estas son las consecuencias del caos en el que vivimos, en donde es un problema con todos los jueces que dejaron liberales, globalistas, para poder parar a Trump, que está tratando de seccionar los criminales de la gente decente a la cual se le podría ayudar. Se está intentando hacer eso. Y la parte importante de pasarle recogiendo las cuentas bancarias, el billete y dejarlos que no tengan más entrada, quiero recordarles, como lo habían dicho varios diputados, dijeron, señores, una licencia de esa licencia le significa $400 millones mensuales a Maduro. Ustedes saben que ni un centavo de eso iba a ver el pueblo. Y ustedes saben muy bien a dónde iban para hacer sus más burradas. Y de paso, parece que el hombre agarró oro, dice que mandó a depositar $1 billón en el Banco Central. Señores, no sabemos todo lo que dice esta gente. Nunca ha habido un punto de cuenta. Corríjame usted, ¿en cuántos años no han pagado deuda? Eso de poder hacer hasta un plan de decir, y con esto hago esto, y con aquello yo haría lo otro. ¿Y dónde está esto? Porque lo dicen ellos. ¿Qué sabemos cuánto hay en el Banco Central? ¿Y qué sabemos qué es lo que hay de verdad? ¿Y qué sabemos que hay por debajo? Yo estoy seguro que en las oficinas ya casi no queda piso. Esta gente se comió todo, ¿ok? Y están ya a los vestigios de la situación. Entonces, repito, pónganse contentos porque estos son batazos fuertes que los dejan a ellos sin comodidad, sin entrada. ¿Pero por qué es importante? Señores, porque toda esa lealtad y todos esos militares y toda esa gente y guardias pretorianas y todo ese asesoramiento hay que pagarlo. Y cuando no tienen con qué ni de dónde, claro que tendrá su reserva y su lado oscuro, y de dónde alguien que les pueda financiar lo veo difícil, porque nadie va a arriesgar. Y como digo yo, estamos en la recta final para ver quién les paga después o quién se asocia para hacer simplemente otro prestanombre a un desastre de esta manera. Entonces, repito, es incómodo para ellos porque empiezan a ver cómo empieza a bajar la lealtad, cómo no pueden hacer regalos, cómo es difícil mandar maletines para comprar jueces, para hacer cosas así. Esto les está empeorando, el mapa geopolítico de paso les juega en contra, y esto ya entre María Corina y Edmundo, que no lo han hecho mal, pero es hasta donde pueden llegar. Esto ya queda en manos de Marco Rubio, el presidente Trump, y toda la gestión para poder hacer un fichaje en un ajedrez geopolítico donde yo creo que lo están haciendo bastante bien. Y fíjense que hay una noticia de ayer que, bueno, no ha sido confirmada, pero hay varios vectores que son creíbles que han echado el siguiente cuento. Y yo lo voy a repetir como lo escuché. ¿Cuánto vale eso? No sé. ¿Cuánto tiene de cierto? No sé. Pero si el 20% es verdad, gloria a Dios. Resulta que ayer llegó un avión a Venezuela con un poco de angelitos de Dios, poco de muchachos que son arquitectos, ingenieros nucleares, médicos y abogados graduados en la Sorbona, que deportaron de los Estados Unidos para Venezuela. Pero resulta que el bolsa del millón del Furrial acostumbraba a montarse en el avión, a abrazar a los muchachos, a darles la bienvenida a Venezuela, y allí entonces y los obligaba a cantar para que después salieran a abrazarlo. Ayer llegó el avión y el tipo no se montó al avión, no, pero era él, Gran Cuartiaga y Chourio. Sí. Y resulta que esos tres angelitos de Dios tiene 25 millones por la cabeza de Diosdado. Sí, señor. Tiene 10 por la cabeza de Granco y 10 por la del ministro de la Defensa. No, el de la ministro de la Defensa no tiene 15. Chourio fue comandante del ejército y ahora es diputado y es un sapo con cola. Pero esos tres dichos... Pero el ministro de la Defensa no tiene... No, ese es padrino. Pero bueno, padrino, ayer, pero también... ayer, ok. Ayer. En el evento de ayer estaban estos tres ratas que fueron a recibir el avión. Pero alguien les dio el pitazo y no se montaron al avión. Resulta, el cuento que rueda en Venezuela, ¿cuánto es de verdad? No sé. Pero como en Venezuela no hay fuente oficial... ¿Cuánto vale el show? En Venezuela hay que vivir del cuento. ¿Cuánto vale el show? El cuento corto es
que si el tipo se hubiese montado a saludar a los muchachos dentro del avión, estaba un equipo de Eric Prince para meterlo preso dentro del avión y despegar el avión con los 3 bichitos y cobrar los 40 millones de dólares. Ese es el cuento hoy en Caracas, que es de lo más divertido. Ay, no Lo cierto es que la rata de el bolsa del Conde del Furrial nunca se montó al avión, se quedó afuera haciéndose el toche, pero ni de coña entró porque le tiraron el pitazo que estaban los bichos, los cazarrecompensas para cargárselo. Y el que se metiera, ahí iban a quedar porque esos tipos estaban armados hasta los dientes con granada, con lo que fuera, y iban a estallar el avión, pero ese tipo se moría con ellos. Ese es el cuento de ayer. Ah, qué bueno. Entonces, ¿cuánto tiene de verdad? No sé, pero insisto, como en Venezuela no hay fuente oficial, cualquier cuento vale. Pero sí, insisto, si el 10% es verdad, el susto que se pegaron esos 3 gusanos fue de película. Y entonces ahora vaya despidiendo, don Alberto. Bueno, para que ustedes vean, justamente en ese sentido, yo por el lado aquí de Estados Unidos, yo también, a mí me gustaría ver ciertas cosas, como por ejemplo, Kash Patel está haciendo un trabajo supersónico y ha hecho 5 cosas que nunca se habían hecho. ¿Y cuánto tiene Kash Patel? Corrígeme, 4 semanas montado, un mes, ni siquiera. No llega ni siquiera 3 semanas. Y este hombre ya ha agarrado al jefe del MC, del Mara Salvatrucha 13, al jefe del tren de Aragua, a todos los que ya montaron en el avión y se los llevaron, más esto, más aquello, más los de los carteles mexicanos, porque fueron a buscarlo, ok, estos tipos regresaron, donde vemos que la Shinbound de México hizo la gran voz, pero al final están colaborando, se están poniendo de acuerdo y por aquí vienen patadas a los carteles porque o brincan o se encaraman. Bien, basado en eso, ¿cómo hace uno a criticar? Pues bueno, se están abriendo los diferentes archivos y se están mandando a abrir esos archivos de las operaciones de Hillary Clinton cuando lo de la candidatura del presidente Trump. Se están abriendo los archivos de todo lo del 6 de enero, donde yo los dejo con esta pregunta. Si es verdad que los republicanos éramos culpables de haber llegado ahí al Capitolio y haber tratado de derrocar a la democracia como lo pintan los demócratas. Ustedes entienden, nosotros los demócratas que estamos armados hasta los dientes porque creemos, y no por terroristas, sino como patriotas, con un fusil, con una pistola que nos da todo el derecho a la Constitución y somos los que no andamos por la calle matando gente porque no es para eso, ¿ok? Con armas registradas. Uno va a derrocar una democracia descalzo, sin armas. Por favor. Y la otra que la dejo con esto. Si es verdad lo que decían ellos, que esas 1.500 personas que tenían presos porque querían derrocar la democracia en el peor día, etcétera, etcétera. No hablemos de Nancy Pelosi, no hablemos que había más guardia en el Smithsonian, el museo al lado, que estaba cerrado y que hicieron todo porque nosotros somos venezolanos y venimos del futuro. Nosotros vimos 2 asaltos al Capitolio y eran pura telenovela, era para desacreditar a una ya desacreditada oposición, pero bueno, no importa. La pregunta es si tenía razón la comisión investigadora del 6 de enero. Yo hago una pregunta, ¿y para qué los tuvieron que perdonar presidencialmente? Yo se la dejo ahí. Usted me dice, entonces, ¿qué me gustaría ver? A mí me gustaría ver arresto, porque ya vamos para 70 días, 75 días, y la gente votó como diciendo, oiga, esto no puede ser. ¿Dónde están los arrestos? No es tan sencillo, hay que ir con los tiempos, se está haciendo lo que se está haciendo. Hasta para sacar a los delincuentes de Estados Unidos tenemos trancas legales impresionantes. Porque en este país se respeta el Claro, lo mismo para Venezuela, póngase lo mismo. Todo el mundo lo quisiera ver colgado de los postes de la Plaza Bolívar. Pero bueno, señores, ¿llegará ese día? No sabemos, pero esperemos que sí. Pero en este momento se está haciendo posible para hacer las cosas como son. Adelante. Bueno, y para despedirnos, un saludo a la señora Sandra Cuellar, a Emilena TGN, a Antonio Espinosa, a William Useche, a la señora Imara Noemí Estacio Montenegro, y muchísimas gracias por acompañarnos. Dios les pague, Dios los cuide, y los que votan mañana en Florida, en esos circuitos ya saben, tienen que ir a votar por los diputados republicanos. Absolutamente. Para mantener la ventaja del presidente Trump en el Congreso. Sí. Y los venezolanos que votan en Wisconsin tienen que ir a votar
por el juez conservador para evitar la trampa que se quieren plantear la rata de Soros porque lo llevan arriado. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. A todos ustedes, muchísimas gracias y gracias por la oportunidad. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.